¿Cotización del dólar a esta hora de la mañana? 3.81 esta mañana el dólar blue, 3.56 el MEP. Entonces los que hacen rulo hoy no van a ganar 20.000, pueden llegar a ganar 25.000 pesos si haces el rulo en el día de hoy. En un país donde la economía tenés que estar todo el día atento detrás. Algunos dicen que es ilegal esto, el rulo, que no es tan del todo, pero en Argentina con la economía uno trata de buscar la forma de subsistir. Total. Porque ya no es ni sacar un provecho, es subsistir. Te confieso que me da cierto hasta apuro, cierta vergüenza a un economista y sobre todo a alguien que sabe mucho como Luis Palma Cané, empezar a hablar del dólar, otra vez el dólar blue y por qué subió y por qué no. Es como hasta aburrido volver a decir, pero tengo que preguntártelo, ¿por qué es 3.81, Luis? Es 3.81 más allá del número, yo diría que es por la tendencia. ¿Por qué sube el dólar? El dólar sube porque hay un exceso de pesos respecto a lo que la gente desea. En consecuencia, cada peso que emiten, porque no es cierto que el Estado no emita, el Estado sigue emitiendo, claro, y mucho. No emite para financiar el déficit fiscal, pero emite para pagar, entre otras cosas, los intereses del bolo que tiene de deudas el Banco Central y el Tesoro Nacional. Emite por los subsidios, etc. Entonces, el tema es que el gobierno sostiene que el problema de la inflación no es un tema monetario, no está causado por la emisión monetaria, sino que es un tema de formación de precios. Entonces la solución es los precios justos, los precios cuidados, todo eso disparate que no sirve. Hoy la teoría económica que enseñamos en la universidad enseña claramente que países que tienen este nivel de inflación está provocado por emisión monetaria por exceso. Claro. Tan simple, y aparte hay algo que hasta yo entiendo, que la ley de la oferta y la demanda no ha podido abolirse, ni siquiera en la República Argentina, y cuando hay mucha oferta de peso y mucha demanda de dólares, hay uno de los dos precios que sube, ¿no? Claro, pero no es solo el dólar el que sube, sube el resto de los bienes, claro, porque el dólar en última instancia es un bien y suben los servicios. Ahora, ¿por qué sube el dólar? Y bueno, pregúntense por qué sube la manteca, es lo mismo. Claro. Lo que pasa es que el dólar, como tenemos el instantáneo que decías vos, permanentemente, la gente, bueno, está ahí pendiente. Y otro problema técnico que es muy fácil de entender es que además del exceso de pesos que hay, cuando se producen estas corridas, porque esto es una corrida, te guste o no te guste, la curva de demanda del dólar se invierte. Una curva de demanda normal, cuando el precio sube, la cantidad demandada baja. Claro. Acá está invertido, o sea, cuanto más sube el dólar, más sube la cantidad demandada, cuanto más sube la cantidad demandada, más sube el precio y todo el mundo se apura a comprar. Por lo tanto, es obvio que el dólar va a seguir subiendo. Háblame de, técnicamente, lo que ustedes enseñan en la facultad y todos los alumnos aprenden, de la teoría de la autoconstrucción psicológica de la inflación. No hay una explicación universitaria, lamentablemente. El presidente dijo que el problema está en la cabeza de los ciudadanos. Yo, con todo respeto, diría que el problema en la cabeza lo tiene él y la gente que le hace decir estos disparates. Porque de nuevo... Lo dice solito. O sea, que creo que lo dice solito, que es de cosecha propia lo que dice, bueno, me parece. Bueno, pero es lo mismo para el caso... Mañana va a salir Cerruti a decir una cosa parecida, digamos, ¿no? O sea que la culpa la tenemos nosotros, Ucrania y el COVID. Ellos no tienen ningún problema, no... Cerruti dijo, la Argentina no tiene crisis, tiene problemas puntuales. Si querés yo te enuncio 20 problemas puntuales que tiene, y la Argentina hace tiempo que está en crisis económica, ¿no? Yo pienso que además en la historia económica argentina es muy difícil encontrar crisis como esta, porque es una multicrisis, no es solamente una crisis económica. Vos tenés crisis económica, financiera, cambiaria, fiscal, previsional, social, política, y son crisis que se exacerban unas a otras y provocan los desequilibrios enormes que tiene la economía argentina. No es una cosa que yo esté inventando. Claro. Recientemente, Standard & Poor's, el Foro Internacional de Davos, el Banco Mundial, criticaron o opinaron muy negativamente a la economía argentina. Y si hay coincidencia o factores de común denominador de esos análisis de estas entidades multilaterales, que son de alto prestigio, son la inseguridad jurídica, los desequilibrios económicos
el nivel de inflación y el nivel de deuda en pesos, que por otra parte ya está calificada en default por Standard & Poor's. Sí, José. ¿Y cómo se hace en estos casos? Porque el gobierno siempre dice, nosotros nos endeudamos menos que el anterior porque nos endeudamos en peso. Entonces no tenemos problemas para resolver porque nos tenemos que hacer cargo de la plata nuestra, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se le explica a alguien que en realidad eso igualmente lo tenés que pagar de alguna manera? Sí, el primero que se endeudaron más, medido en dólares, en pesos o en rupias, es exactamente lo mismo, porque tenés que tomar no solo la deuda del Tesoro Nacional, sino la deuda del Banco Central, las famosas LELIQ. Y explicarle a la gente es bastante simple, o sea, la deuda sea en pesos o en dólares hay que pagarla. La de dólares está refinanciada de alguna manera. Los pesos se pueden pagar, ¿por qué? Porque es lo que uno llama la deuda pijama, la deuda entre casas. Pero para pagarla es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque vos tenés que emitir pesos para pagar la deuda. Para emitir pesos tenés más inflación. Más inflación, mayor deuda, porque el Estado no puede bancar el ajuste. Y bueno, entonces todo esto que está pasando está escrito en los libros. José, ¿No puede o no quiere bancar el ajuste? No, hoy por hoy sin emitir no puede. No puede porque no tiene ingresos, digamos, ¿no? A pesar de que la inflación lo favorece porque hay muchos impuestos que van corriendo con la inflación, ejemplo el IVA. Claro. Pero igual no alcanza, la carrera es la liebre contra la tortuga. No he escuchado mucho a ustedes que este gobierno parece que quiere el plan alcanzar, el plan aguantar. ¿Cómo es que el plan llegar? No me acuerdo. Llegar hasta diciembre del año que viene, ¿no? Da la impresión que para llegar le está costando tomar. Se tomó este recurso, que a mí me parece una cosa oscurísima, de recompra a la deuda para evitar la brecha entre los dólares bolsa. Y fíjate que los estoy viendo en este momento, 3.56, 3.57, siguen subiendo. O sea, ¿llega? ¿Alcanza? Yo no sé si alcanza. Yo lo que sí sé es que haciendo esta cantidad de disparates que hacen, bueno, cada día es mayor la probabilidad que no lleguen. ¿Por qué? Fíjate las últimas medidas, los 1.000 millones volcados al mercado. Sí. El dólar soja, los precios cuidados. Y podemos seguir enumerando cosas. Ahora llegamos al delirio de la moneda común, que es un delirio entre los dos presidentes, Lula y Fernández. Para que la gente entienda por qué es un delirio, no hay ninguna posibilidad que Argentina y Brasil tengan una moneda común. Ninguna. Porque para tener moneda común las economías tienen que converger. Y además lleva un tiempo enorme. Vos fijate que el euro empezó en 1952 con el Tratado de Carbón y Acero de 4 países. Y el euro se puso en vigencia 50 años después, con una convergencia que todos los países tienen que tener como máximo una inflación del 3%, una deuda pública del 60% y un déficit fiscal no mayor del 3%. Brasil más o menos anda por ahí. Pero me reservo la información de cómo está la Argentina. Ahora, pero te digo algo, leo el titular, sabés que me cuesta la economía, ¿no? Sí. Esto es bueno porque ahora Brasil nos va a financiar por 365 días las importaciones, entonces no golpeamos las ya golpeadas reservas. ¿Es real esto? Es real si se pudiera implementar. Ahora, ¿quién va a financiarle en Brasil 365 días a la Argentina? La única manera de hacerlo sería que un banco oficial garantizara al exportador que va a cobrar a los 365 días. Claro. ¿Qué banco serio le va a financiar a un importador argentino 365 días? Digamos, no se puede ir contra la ley de gravedad. Argentina está en una situación crítica. Vos me preguntabas, ¿van a llegar? Cada día es más difícil que lleguen. Y la gente me pregunta, bueno, pero ¿cuándo llega la crisis económica? La crisis económica ya está. Pero mucho más grave, mucho más serio, es la crisis social que todavía no se desató. Ahora, aparte de pedirle disculpas a García Moritán, ¿te acordás cuando dijo el año pasado el dólar va a estar a 400 mangos y estamos al borde de esto? ¿El dólar está siguiendo la pauta inflacionaria o todavía le falta? No, está atrasado. Está atrasado. O sea, los 3.81 formalmente está atrasado. Sí, además vos cuando ajustás dos variables tenés que ver de dónde partís. Si vos partís de un valor de 300 y pico hace un año, y hoy debería valer 500, 550. Es una exageración porque vos tomás el punto máximo. Sí. Pero tomando promedios,
Está atrasado un 10-15%. Pero el problema no es que esté atrasado. El problema es que vos tenés tipos de cambio múltiples que distorsionan la economía, que no te dejan importar. Hoy te pedían el dólar fruta los sí, peregrinos. Y bueno, tienen razón. Pero es que con toda razón. Y después va a venir el dólar camisa, qué sé yo. Pero ¿con qué medida concreta se sale de todo este círculo vicioso? ¿Y hay un escenario como para avisorar una salida al menos en el mediano plazo o no? La única manera de salir de esta situación crítica es lo que indican los manuales ante estas situaciones, que es establecer un plan integral y simultáneo que ataque todas las variables, toda la crisis. Por ejemplo, es evidente que el tipo de cambio no está en su valor de equilibrio de mercado. Ahora, si vos lo único que haces es tocar el tipo de cambio y simultáneamente, por eso tiene que ser simultáneo e integral, toda la parte monetaria, la parte fiscal, la parte previsional, etcétera, bueno, en 30 días se te va a ir a precios, no sirve para nada. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿cómo se soluciona con un plan integral y simultáneo? La pregunta que sale enseguida es, ¿este gobierno va a hacer un plan integral y simultáneo? Lo único que hace Massa es, todos los días, porque él lo dijo, ir implementando medidas, ¿no? Son los 1.000 millones de la compra de bonos, el dólar soja, la moneda común, mañana va a ser la cantidad de botones que tiene que tener una camisa, etc. Eso no sirve para nada, no sirve para atacar esta crisis que, insisto, es una crisis que va increyendo y para mí, como ciudadano, me preocupa mucho más una crisis social que se puede desatar porque un país que tiene un 45% de pobreza y un 10% de indigencia, quiere decir que hay 5 millones de personas en la Argentina que son indigentes, significa que no se alimentan razonablemente, no tienen dinero para vestimenta y la inflación sigue corriendo. Claro, cuanto más inflación, más va a ser la pobreza. Ahora, ¿cuál es el límite de una familia que no le da de comer a sus hijos? Luis, un placer siempre. Igualmente, gracias. Hasta luego.